muchísimas para contarles. Vamos primero con nuestra cafetera, ¿no, señor? Pero ahora lo más importante es que ya está conmigo el doctor Augusto Arriola, cirujano estético. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ay! Bien, feliz de volver a verte, pues y creo que nuestras amigas que nos están sintonizando también, porque tú sabes que nosotros estamos siempre con nuestro Facebook, siempre en el Twitter, y nos piden muchas cosas de belleza, nos piden también hablar de los temas de estética, y hoy queremos saber cómo podemos lograr una nariz perfecta. ¿Y a qué llamamos una nariz perfecta? Porque antes había como un modelo, ¿no? Y todo el mundo se hacía el mismo modelo de nariz. Sí. Cuéntame. Bueno, antes que nada quiero manifestar de lo siguiente. Yo he estado sorprendido en cómo hay cada vez más secuelas de cirugías realizadas por gente que no es formal. Claro. Vemos pacientes con mucha secuela en las rinoplastías. Yo tenía la idea de que algo estábamos avanzando, pero creo que penosamente la presión social y la presión económica hacen que los pacientes a veces tomen medidas y decisiones apresuradas. ¿No? O sea, hay gente que aún hoy piensa que una rinoplastia, por ejemplo, se puede hacer en un consultorio y es totalmente falso, peligrosísimo, ¿verdad? Así es. Y entonces mejor aún que estés aquí para poder aclarar este tema. Ahora estamos para hablar de lo que es la rinoplastia primaria y evitar aquellas secuelas que se producen y hay que operarlas por 2 o 3 veces más. ¿Qué es la rinoplastia primaria? La rinoplastia primaria es la que se hace en el paciente por primera vez. Es decir, que los tejidos están vírgenes, no han sido tocados y no hay tejido de cicatrización. Ya. Entonces es más fácil operar que si fuera una segunda o tercera cirugía. ¿Y a partir de qué edad se pueden operar? Es una pregunta importantísima porque a partir de los 14 o 15 años, un hombre o mujer ya se pueden operar. ¿Ah, sí? Sí. Antes se creía que era de 18 o 20, pero eso ya se ha estudiado claramente y a los 14 o 15 años basta con que la endocrinóloga autorice la cirugía porque ya se considera adulto, tanto el hombre o la mujer, y pueden operarse. Puede tomar la decisión de... Ahora, la decisión la toman ellos, pero la autorización, el consentimiento informado la hacen los papás que son mayores. ¿Cómo escoges tú el tipo de nariz? Porque a veces son, yo quiero mi nariz así, y de repente no va con la... Sí. ¿no? A veces el paciente viene con fotos de un artista, ya sea hombre o mujer, y quiere que eso sirva de modelo, pero realmente lo que hacemos es tratar de quitar ese tipo de estereotipos y preguntarle al paciente qué es lo que quiere, qué es lo que le va a hacer feliz a él o a ella. Puede ser una modificación solamente de una zona o de todas, y nosotros tratamos de escuchar lo que él desea para que de esa manera el resultado sea lo que él quiere. Lo que quería. Exacto, porque estamos a veces... viendo ahí una paciente, por ejemplo, tú estás examinando y luego estás marcando. ¿Vas marcando qué zonas vas a trabajar? Sí. En el preoperatorio nosotros marcamos, por ejemplo, el dorso, que es una herencia que tenemos de nuestra unión entre los nativos indígenas peruanos y los españoles. Y luego también marcamos la punta, porque la punta muchas veces tiene insuficiente proyección, es decir, pequeña, porque los estándares de belleza hacen que más bien la nariz crezca hacia adelante, ¿no? Sí, ¿no? Que tenga un perfil no muy curvo, sino más bien recto, y la punta que sobresalga 1 milímetro o quizá 2 sobre el dorso. Igual que el tabique, como este chico, ¿no? Que ahí hay una laterorrimia. Es algo que es, en realidad, operar nariz es difícil porque está simplemente mal interpretada, subestimada la cirugía en el sentido que se piensa que es una cirugía fácil como operarse un lunar, y no es así. Es por eso que debe escogerse a un buen cirujano plástico. Ahora, ¿nos recomiendas después de una rinoplastia estar hospitalizado, o sea, quedarte 1 noche, 2 noches, o te puedes retirar a tu casa? Mira, depende del paciente, porque hay pacientes que son muy tensos y le recomendamos que se quede hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque se queda la enfermera junto a él todo el tiempo, a él o a ella, y además estoy yo que siempre estoy evaluando al paciente para que cualquier eventualidad la resolvamos. Correcto. Por otro lado, cuando el paciente es tranquilo, puede irse de alta en el mismo día. Y ya tú evalúas Así es. Depende también del tipo de anestesia, porque cuando es... O la coagulación del paciente. Por supuesto, me imagino, vamos viendo. Yo. En el primer día lo estamos viendo al paciente cada 30 minutos, cada 40 minutos, para ver cómo va, si tiene alguna molestia, si hay algún sangrado. ¿Y el yeso? ¿Cuánto tiempo? Hay mucha gente que dice, sí, pero me voy a enyesar, ¿y cómo es esto? Pues fíjate. ¿Cuánto tiempo tengo que usar? La colocación del yeso es una parte inevitable en el 90% de las narices. Ahora, nosotros usamos un material termoplástico que se llama Aquaplast, que es un acrílico moldeable al calor y que lo modelamos. ¿Por qué lo usamos? Porque es un poco más cómodo, es más limpio, a veces tiene partículas que entran en el ojo, el yeso, entonces usamos esto y eso nos permite modelar un poquito mejor la forma que ¿Cuánto tiempo más o menos llevar este yeso? Normalmente entre 7 y 8 días. Ah, antes mucho. ¿No?
Y la aparición de si pueden aparecer moretones o alguna cosa a veces está dentro aparece, de lo normal, ¿no? pero por ejemplo, para disminuir ese tipo de problemas, terminada la cirugía ponemos unas gasitas sobre los ojos y una venda elástica, no muy apretada, que cumple dos funciones. Que no se hinche mucho. Mira todo lo que me cuentas cuando realmente se hace de manera profesional. Así es. Yo no me imagino la gente que va a los consultorios a hacerse una operación, una lipo, por más, pero en un consultorio que no tienes, imagínate, cualquier cosa. Nicolasa, estás en el Facebook, cuéntanos. ¿Hay alguna pregunta? Tengo dos preguntas que me parecen interesantes. Hay una de Jenny Moncada que pregunta a partir de qué edad, ya le dijimos a partir de los 14, pero también dice, usan anestesia general. Y después Jenny Alves pregunta que si se puede aumentar nariz, que a ella le falta un poco de tabique aquí, entonces necesita aumentarse un poquito, porque siempre se habla de quitar, pero si ella quiere saber si se puede aumentar. Esa pregunta es muy importante porque el concepto antiguo era justamente amputar las zonas de la nariz. Actualmente lo que se hace es raspar ligeramente aquellos excesos y rellenar la nariz con injertos de cartílago. La pregunta de la señorita es muy pertinente porque de repente tiene una nariz pequeñita que quiere hacer que se proyecte hacia adelante y se consigue fácilmente con injertos de cartílago. ¿Y cuánto tiempo me tengo que preparar antes de esta operación? Generalmente también hay riesgo quirúrgico, sí, ¿no? definitivamente, y tu pregunta también es fundamental porque el paciente tiene que ir con anticipación a la consulta. ¿Por qué? Porque hay que hacerse exámenes de sangre y de corazón. Si hay alguna alteración, por ejemplo, alguna alteración en la coagulación o una infección urinaria, nos da tiempo para poder tomar las medidas, darle medicamentos y que se corrija esto, ¿no? Y de tal manera que con anticipación también se fija la fecha para poder realizarlo. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que desgraciadamente han sido atendidas por gente que no es muy profesional o que hace estas cosas así a la ligera y ya están operadas? ¿Cuánto tiempo después podrían acudir, por ejemplo, a verte a ti y tú poder arreglar esta operación o volver a operarse? Es muy frecuente esa pregunta porque hemos tenido pacientes que tienen 2 o 3 meses de posoperadas y ya nos llaman para que hagamos algo. Lo que nosotros le decimos es que tienen que esperar por lo menos 12 meses para pensar en hacer una reoperación. Ahora, hay que dejarles aclarado a estos pacientes que tiene solución su problema. Es mucho más difícil, mucho más complejo, pero tiene solución. Tenemos muchos casos en los que hemos resuelto las alteraciones que ellos no les gustaban o las deformaciones que quedaron. Es difícil, pero es posible hacerlo. Ya, de todas maneras. Y, por ejemplo, ¿cómo haríamos para cuidar nuestra nariz? O sea, digamos, tenemos que tener algún cuidado especial, cuidarnos de no golpearnos o hacer algo durante un tiempo después posoperatorio. Bueno, una de las cosas que ha cambiado últimamente es que en principio el paciente no debe estar en la cama 7 u 8 días, ¿no? Sino que apenas termina la cirugía ya debe caminar. Pero tenemos que hacerlo con cierto cuidado, en el sentido que no podemos exagerar. Debe caminar dentro de la casa, ir al baño, al comedor, hacer las cosas, digamos, naturales. Siempre es bueno, movilizarse, ¿no? Después de una operación cualquiera. ¿Tenemos otra pregunta, Nicolás? Sí. Rosita de San Isidro pregunta: doctor, ¿cómo hago? Tengo los huequitos de la nariz diferentes, uno alargado y el otro redondo. ¿Se puede arreglar? Por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. Eso se llama asimetría en las fosas nasales. Y una o las dos pueden necesitar cerrarlas, ¿no? También hay casos más raros que hay que abrirlas, pero eso ya requiere un injerto más complejo. Pero sí se pueden cerrar y solamente hay que explicarle al paciente que es posible que quede una marquita, pero generalmente... O a veces después de un tiempito se pone chuequita, también la pueden arreglar. También, o sea, esas cosas también ya las hemos visto en nuestra práctica diaria y por eso es que tomamos medidas nuevas cada día. Dentro de poco tenemos un evento internacional donde me han invitado a participar para decirles las cosas nuevas que estamos haciendo actualmente para evitar ese tipo de cosas. Claro, bueno, en conclusión, de verdad, no es una operación difícil, solamente hay que ir al profesional indicado, hacerse el riesgo quirúrgico, no se hagan operaciones en consultorios y me encantaría que nos des una última recomendación para todas las personas que estén animadas a hacerse la rinoplastia. Yo creo que lo más importante, Lorenita, es que el paciente tenga el tiempo suficiente para poder escoger, que no se guíe por el lado económico. Eso, porque dicen es muy costoso. Sí. Penosamente es importante, pero aquel que le pasa un honorario quizás un poco más alto que el que calculaba es porque tiene todos los estándares, todos los materiales, los medicamentos de primera. Y tu salud es primero, no se juega, ¿verdad? Entonces es importantísimo ver ese lado, asegurarse de que a la primera todo salga bien. Muy bien, doctor.
¿Dónde lo ubicamos? Lorena, como siempre, en el 372-5361 o en la avenida Buenavista 272 en Chacarí el Estanque. Perfecto. Entonces nos vemos pronto, me imagino, para seguir hablando, porque hay muchos muchos mails, ¿no, señora?, que nos mandan preguntando sobre diferentes tipos de cirugía estética. Claro que sí, encantadísimo. Muy bien, gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de nuestra paleta de colores. ¿Eres cálida, fría? ¿Qué te puedes poner? ¿Cuáles son los colores que más te sientan este invierno? No te muevas.